Aquí comienza el ministerio del programa de radio Profecías Hoy con el pastor Henry Cortés. Estimados amigos, Dios les bendiga. Sean todos de manera muy especial bienvenidos a esta nueva edición del Ministerio de Radio y Comunicaciones Profecías Hoy. Abrimos este nuevo programa dando gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad de gloria y de bendición que nos permite volver a comunicarnos con todos ustedes. Es un hecho evidente, estimados amigos auditores, que estamos viviendo días proféticos tremendos. Lo que estaba escrito en la palabra de Dios ya con miles de años de antigüedad, hoy se está haciendo una realidad patente frente a todos nosotros. Cerrar los ojos frente a lo que sucede en el mundo es desconocer la información bíblica que nos hablaba de todos estos eventos que iban a estar ocurriendo previo a los días del retorno del Señor Jesucristo. No hay que olvidar que el Señor Jesús mencionó en el discurso del Monte de los Olivos, aproximadamente el día martes antes de morir, en lo que algunos llaman la Semana Santa, que iba a ocurrir una serie de situaciones. Él advirtió a sus discípulos de tener cuidado con el engaño, de los falsos maestros, de las guerras, de los rumores de guerras, de los conflictos, de las hambres, de los terremotos. Él estuvo hablando con claridad del escenario mundial antes de su segunda venida. Y de hecho, esto fue tan importante en la mente de los discípulos que quedó grabado a fuego en ellos. Y es por eso que el Espíritu Santo ha permitido que la información profética que Jesús les enseñó ese día martes de Semana Santa, mirando desde el Monte de los Olivos a Jerusalén, después que habían vuelto del templo, como le menciono, quedó escrito en Mateo capítulo 24, con mucho detalle, quedó escrito en Marcos 13 y también quedó registrado en Lucas 21. Los discípulos entendieron que era muy importante el mensaje del fin de los tiempos, el mensaje de la profecía bíblica que hablaba del retorno del reino de Dios con la llegada del Señor Jesucristo en poder y gloria. Y hoy nosotros somos la iglesia que está viviendo esto que era profecía. Las palabras de Jesús hace casi 2000 años atrás en el Monte de los Olivos hoy son una realidad. Donde usted mire se está cumpliendo la palabra de Dios, y no solo en términos específicos de lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 24, Marcos 13 y Lucas 21, como le he mencionado, sino que también en otros pasajes de la palabra de Dios. Recuerde usted que el profeta Daniel nos dice en el capítulo 12 de su libro que en los días previos al fin, a la llegada del reino, la ciencia se iba a multiplicar y la gente iba a correr de un lado para otro. Y es lo que hoy estamos viendo. Hay una explosión de desarrollo científico tremendo, a un punto tal que en esta guerra que sostiene actualmente Estados Unidos e Israel contra Irán, se están haciendo ataques quirúrgicos diseñados y preparados por los sistemas de inteligencia artificial. Estamos viendo cómo por primera vez la inteligencia artificial es usada de una manera gigantesca y espectacular para desarrollar armas, especificar ataques y causar la mayor destrucción posible. Por lo tanto, el hombre con la tecnología ha alcanzado un punto de transición gigante. Si se sigue desarrollando la inteligencia artificial, hay muchos comentaristas serios, incluyendo uno de los llamados padres y abuelos de la inteligencia artificial que ganó el premio Nobel el año 2024, conocido como el hombre que inventó los programas y algoritmos más importantes de la inteligencia artificial. Este hombre con premio Nobel llegó a decir: yo temo por el futuro de mis hijos, pero fundamentalmente temo por el futuro de mis nietos, queriendo decir que si esto se seguía desarrollando como iba, la humanidad que conocemos o no iba a existir o iba a cambiar completamente. La ciencia indiscutiblemente ha avanzado gigantescamente, pero también hay otra cosa que nos dice el profeta Daniel en el capítulo 12 que estoy referenciando. Dice que la gente iba a correr de un lado para otro. Y hoy, estimados amigos, estamos viendo
grandes crisis migratorias en el mundo entero. Las personas van de un país a otro buscando mejor calidad de vida, buscando estabilidad, buscando el tener trabajo, y las cosas están difíciles en todas partes, pero se cumple la palabra de Dios. Las naciones y las personas corren de un lado para otro, y esto nos muestra a nosotros que todo lo que está escrito en la palabra de Dios como profecía bíblica se ha de cumplir a cabalidad, literalmente, prácticamente a la letra. Es lo que estamos viendo en este momento. Cerrar los ojos a esto es como ser una avestruz espiritual que trata de esconder la cabeza en la tierra, en la arena. Ahora bien, no se trata de salir corriendo a las montañas, desesperados. Por el contrario, entendemos que somos una generación profética y que Cristo viene por su iglesia. Entendemos que tenemos un rol que cumplir. Entendemos que estamos para predicar el Evangelio, para vivir en santidad, para cuidar nuestras iglesias y nuestras familias, y para estar preparados para el momento en que suene la trompeta del arrebatamiento. Porque piense esto, fue Dios al que le pareció que usted y nosotros viviéramos en esta generación y en este tiempo y viéramos las cosas que están sucediendo. Fue nuestro Dios del cielo el que nos llamó a estar velando y perseverantes en la hora final. Por eso, Iglesia del Señor, en estas ideas de apertura, no podemos olvidar que se está cumpliendo la palabra profética frente a nuestros ojos, prácticamente de manera literal. El que tiene oídos para oír, que oiga. Estimados amigos de nuestra audiencia nacional e internacional, queremos dejarles saber que este programa también está siendo transmitido directamente a través de las redes sociales, particularmente hoy en la plataforma de YouTube. Si usted quiere poder escucharnos directamente allí ante cualquier eventualidad, usted puede ir a nuestro sitio de internet www.profeciashoy.cl y podrá hacer clic allí donde aparece la información de la transmisión de nuestro programa en vivo. Así que recuerde, puede escucharnos también en directo, para lo cual visite nuestro sitio www.profeciashoy.cl. Bien, estimados amigos, a continuación queremos invitarles a una reflexión bíblico-profética en la palabra de Dios. Nos dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 15 y 16. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y luego, si ahora vamos a 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y luego en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, Pablo le dice a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Estos son pasajes muy conocidos de la palabra de Dios, y Pablo está dando instrucciones a Timoteo, un joven pastor que ha colaborado con él. Además, no hay que olvidar que 2 de Timoteo es la última carta que Pablo alcanza a escribir antes de que el Imperio Romano lo decapite. Por lo tanto, las cartas pastorales de Pablo a Timoteo son muy importantes y relevantes para considerar en el tiempo que está frente a nosotros, estimados amigos, porque Pablo está exhortando a su discípulo Timoteo y también a nosotros como seguidores de Cristo el día de hoy, a que en primer lugar interpretemos correctamente la palabra de Dios, que seamos hombres y mujeres que estamos entendiendo, ¿no es cierto?, que nos vamos a presentar ante Dios como obreros que tenemos que estar aprobados, sin vergüenzas de nada, y que sobre todo hemos usado bien la palabra de verdad. No hemos caído en ningún tipo de confusión en la palabra,
y en la interpretación de la palabra. Por lo tanto, el desafío que tenemos y ha tenido la Iglesia siempre a través de la historia es ser fiel a la palabra de Dios, es interpretarla bien y es defenderla con claridad para transmitir la fe que Dios nos entregó una vez y para que las futuras generaciones de cristianos y santos que vendrán si el Señor tarda en su venida entiendan la verdad de Dios. Porque después Pablo está diciendo y le da instrucciones a Timoteo respecto a los postreros días. Le está diciendo con claridad que habrá tiempos peligrosos, vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días habrá riesgo, habrá peligro y habrá algunos que apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas venidas del mismo infierno. Y Pablo, en ambos pasajes que hemos leído, habla de los postreros tiempos, de los postreros días, es decir, de lo que estamos viviendo ahora. Por lo tanto, la clave para entender la palabra de Dios y aplicar la sabiduría del Señor a los días proféticos que estamos viviendo es que nos acerquemos a la palabra del Señor con temor y temblor, sin ideas preconcebidas que surgen de la mente humana. Porque déjeme decir esto, hay una tremenda batalla hoy día respecto al entendimiento de los días del tiempo del fin, de la profecía bíblica, de la escatología. Hay muchas posiciones, no queremos desacreditar a ninguna, pero queremos acercarnos a la palabra de Dios con un marco bíblico claro. Hay hermanos, por ejemplo, que dicen que no habrá milenio. Hay hermanos que dicen que si bien todas las profecías de la primera venida de Cristo se cumplieron literalmente, ellos afirman que ninguna de las profecías de la segunda venida de Cristo se va a cumplir literalmente, es decir, alegorizan la palabra de Dios y este es un riesgo. Algunos le llaman a estas miradas postmilenialismo. Otros hablan de que será la tarea de la Iglesia arreglar este mundo para inaugurar una edad de oro y de paz y de justicia en la tierra, olvidándose que esta humanidad va camino a los días de la tribulación y que cada vez más el pecado aumenta en la tierra y que es Cristo el que va a volver y en el milenio Él va a arreglar este mundo. Sin embargo, hay muchas discrepancias respecto a la palabra de Dios y a la interpretación de la profecía bíblica y sobre todo del milenio. Hay muchas personas que discuten que no habrá un milenio real. Sin embargo, cuando uno mira la palabra de una manera humilde, sencilla, guiada por el Espíritu Santo, y uno mira el Antiguo y el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que la revelación profética de Dios solo puede comprenderse con una perspectiva sanamente literal, es decir, una interpretación gramático, histórica y sanamente literal, en donde usted usa la gramática de las lenguas de la Biblia, del hebreo, del arameo, del griego, usted usa el contexto histórico y usted asume que si en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, se dice ángel, Dios está hablando de un ángel. Y eso nos lleva a entender que Cristo va a venir por su iglesia antes de la tribulación, que Él volverá por segunda vez después de los 7 años de la tribulación y que habrá un milenio. Eso es lo que entendemos con humildad de la palabra de Dios. Ahora, déjenme compartir esta idea. Aquí tenemos que trabajar muy bien el concepto de qué queremos decir por el sentido literal. Es una regla de oro en la interpretación bíblica. Si el sentido literal de un pasaje, de un versículo tiene sentido, no le busque otro sentido, para que no termine en una confusión o en un sinsentido. Entonces nunca olvide esto. Cuando interpretamos la palabra de Dios, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, Dios ha tenido siempre la intención de comunicarse con la humanidad. Segundo, en la medida que se revela a sí mismo y su plan de salvación, Él nos ha dado visiones proféticas de lo que viene en el futuro y que va a ocurrir con la humanidad y en el plan de Dios para las edades que vendrán. Y tercero, Dios quiere que todo aquel que lea la Biblia y que pueda llegar a su verdad, la pueda entender razonablemente,
independientemente de su nivel educativo o cultural. Y esto es muy relevante porque nos ayuda a entender y a creer que el Espíritu Santo nos está enseñando la palabra de Dios y nos acercamos a ella con integridad y sinceridad espiritual. Así que Dios sabe cómo comunicarse, Dios sabe cómo enseñarnos la profecía bíblica. Él es nuestro Dios que habla, no es una imagen, una estatua de madera y piedra, no es una figura literaria lejana, sino que es un Dios viviente que pronuncia sus palabras proféticas con autoridad y que transmiten su poder y sus intenciones. Estimados amigos, recuerde lo que nos dice Isaías 55, versículos 10 y 11, porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar la tierra, haciéndola producir y germinar y dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que cumplirá mi propósito y tendrá éxito en aquello para lo cual la envié. Estimados amigos, Dios ha enviado su palabra profética para que usted y yo sepamos lo que viene. Podemos estar tranquilos, la profecía bíblica no quedará vacía. Dios va a cumplir su propósito, se va a establecer el reino de Dios en la tierra, Cristo va a sacar a su iglesia, Él va a gobernar por 1000 años desde Jerusalén, habrá un milenio y por lo tanto nosotros podemos confiar que somos una iglesia profética que entiende la palabra de Dios. Cuando los hombres de Dios en cada pasaje que escribieron que era relevante, ellos decían en el Antiguo Testamento, así dice el Señor. Es Dios el que nos ha hablado y es Dios el que nos dice que toda la Escritura es inspirada y útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que usted y yo en Dios podamos ser perfectos, preparados para toda buena obra. Por eso, estimados amigos, la cuestión no es determinar si es que Dios habla o no habla. Dios está hablando. Nuestro tema es que nosotros podamos escuchar. Y no olvide esto, Cristo está por venir y Él está hablando a su iglesia a través del Espíritu Santo. Así que habiendo dicho esto, le invito a orar por el programa de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, dejamos en tus manos el programa de radio Profecías Hoy, que en este momento estamos llevando a toda nuestra audiencia nacional e internacional. En el nombre de Jesús, enséñanos hoy tu palabra profética, amado Padre Celestial. Amén y amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Estamos en el capítulo 11 del libro de Hebreos. El capítulo 11 es una clase magistral que la Biblia nos da acerca de la fe. Y dice Hebreos 11, versículo 22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hasta ahí vamos a leer hoy. Qué tremendo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, recibimos este día tu palabra. Ayúdanos a entender, ayúdanos a recibir, ayúdanos a buscar de ti, Señor, y que lo que aprendamos hoy día nos ayude en esta semana a vivir una vida de fe. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia nos está contando en este momento la historia del nacimiento de la nación de Israel. Dios le ha prometido a Abraham un hijo, se lo concede, Dios lo prueba en la fe con su hijo, y luego viene la descendencia, Isaac, y viene Jacob. Y Jacob pierde a su hijo José. Sus hermanos, miren los hermanitos que eran, tratan de matar a José porque José hacía el trabajo, decíamos la semana pasada, de llevarle la información al papá. Y cuando hay muchos hermanos, siempre hay algunos predilectos que andan contándole al papá la maldad de su otro hermano. ¿Sí o no? Entonces, los hermanos, para deshacerse de él, lo quieren matar.
Pero hay un hermano que tiene cierto grado de liderazgo, que es Judá, y dice, ¿cómo vamos a hacer esto? Y mejor vendámoslo. Lo meten a un pozo mientras deciden qué hacer y luego lo sacan y lo venden a Egipto. ¿Se imagina usted lo que vivió José en ese pozo, de pasar de ser el niño predilecto con un traje especial que el papá más encima le había mandado a hacer un traje de lujo y por eso lo envidiaban los hermanos, a ser esclavo? Sin embargo, yo pienso que José, cuando estaba en el fondo del pozo y cuando iba esclavo de mano y seguramente con un fierro en la boca, un grillete especial que le ponían en esa época, él iba acordándose del Dios del cielo y de lo que su padre le había enseñado. Y yo te quiero decir esto: hay momentos en la vida en que tal vez no vas a tener un grillete en las manos o un fierro en la boca, vas a tener problemas peores. Y en esos momentos tú tienes que depender de tu fe en Dios y confiar en que Dios va a estar contigo y que con la ayuda del Señor Jesucristo tú vas a salir adelante. Porque nos guste o no, a pesar de todo lo capaces que nos creemos y algunos, como dicen por ahí, campeones que se sienten, usted no se imagina cuánto Dios le ayuda cada día para que usted viva. Y dice el capítulo 8 de Romanos que si Dios nos dio a Cristo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas que necesitamos? Y ya hizo lo fundamental, que era darnos a Cristo para salvación. Entonces José, en su viaje a Egipto y en todo lo que vivió, porque lo metieron a la cárcel, fue acusado de que había intentado asaltar sexualmente a la esposa de su jefe, ¿no es cierto? Los problemas han existido siempre en la historia de la humanidad. Y él vivió distintas situaciones hasta que, estando en la cárcel, él recibió el don de interpretar sueños. Y hubo 2 personas con un sueño, y a ambos les interpretó el sueño. Y solo uno de esos sobrevivió, ¿cierto? Y le prometió a José, no, si mira, cuando yo esté allá en el palacio con el faraón, no me voy a olvidar de ti. ¿Cuántas veces a usted la gente no le ha hecho promesas? Tremendo, ¿no? ¿Y cuántas veces usted ha hecho promesas que no ha podido cumplir? ¿Cuántas veces usted ha prometido y no ha cumplido? Por eso que dependemos de Dios. Pero Dios estaba en operación, la mano de Dios estaba en movimiento. Y vino el sueño del faraón, y entonces ese que había estado preso con él se acordó de que allá en la cárcel había un joven que le había interpretado el sueño. Y estaba desesperado el faraón, y cuando el faraón estaba desesperado, todos estaban desesperados en el palacio porque muchos de ellos podían perder la cabeza. Usted sabe que en esa época usted miraba mal a un rey y le cortaban la cabeza. Entonces trajeron a José y Dios le dio la interpretación del sueño. Y fíjese que Dios usó todo lo malo que aparentemente le había pasado a José para poder llevarlo a un lugar de honor. Y esto muestra que a veces Dios está haciendo cosas en tu vida porque Dios te está tratando. Porque te voy a decir algo: sin quebranto nadie busca a Dios. Sin quebranto nadie busca a Dios. Así que da gracias a Dios de tu enfermedad. Da gracias a Dios de tu pérdida de trabajo. Da gracias a Dios de tus problemas y tus dificultades. Porque tus problemas y dificultades te acercan a Dios. Porque Jesús dijo algo que es una verdad tremenda. Dijo esto: es más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. En ese tiempo las ciudades tenían murallas y había una puerta chiquita que apenas podía pasar una persona así, que tenía forma oriental, y le llamaban ojo de aguja a esa puerta. Entonces en la noche la gente se quedaba afuera y para que no la asaltaran y toda la cosa rogaba entrar a la ciudad. Y nos faltaba el que decía: te voy a dar unos billetes, pero déjame pasar al camello. Y estaban ahí 2 horas tratando de meter al camello por la puerta ojo de aguja. Era real, ocurría así allá. Menos mal que usted y yo no fuimos millonarios, ¿cierto? Porque si no, ¿dónde estaríamos? Un joven rico se acercó a Jesús y era una buena persona, cumplía la ley. Era un religioso perfecto, las hacía todas. Y Jesús lo mira y le dice: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y entonces ven y sígueme. Y ahí el joven rico colapsó, hizo cortocircuito, porque su Dios no era Dios, eran las riquezas. Y cuando tú sigues a Cristo, Cristo tiene que ser el primero. Entonces los problemas nos acercan a Dios, y en los problemas tenemos que tener la fe de que Dios está con nosotros y que nos va a guiar. Y es lo que hizo José, porque él fue sacado de su padre. Se estima que tenía como 15 a lo más años, máximo 17 años,
cuando sale del lado de su padre, y eran como todavía pequeños en esa época para la cultura, y él es arrastrado como esclavo, y pasan más de 13 años o más, póngale 15 años, hasta el momento en que él llega a ser el segundo del faraón. O sea, la mitad de su vida Dios lo forma a él en una escuela de dureza para llevarlo a donde Dios lo quería llevar. Entonces, José entra a Egipto por un acto de fe que viene desde Abraham. La fe de Abraham es heredada a Isaac, la fe de Isaac pasa a Jacob y la fe de Jacob pasa a José. Por eso es que tenemos que siempre predicarles la palabra de Dios a nuestros hijos y a nuestra familia. Porque tal vez hoy día no nos van a escuchar, pero va a llegar un momento en donde va a ser el momento de Dios para ellos. Y en esa fe, José entra a Egipto y Dios permite que Egipto se convierta en el vientre en donde nace, geopolíticamente hablando, el pueblo de Israel. Porque en Egipto tenían trabajo, tenían casa, prosperaron, tenían negocios y crecen, se convierten en una nación. ¿Entiende? Entonces, ya en el versículo 22, José ya está muriendo. Dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Imagínense, José está muriendo y él sabe por la promesa de su padre, de su abuelo y de su bisabuelo, que es Abraham, que Dios un día los va a sacar de ahí y los va a llevar a la tierra que les prometió. Entonces él, sabiendo que eso va a ocurrir, dice, cuando ustedes salgan, no dejen mis huesos acá. Me impacta a mí, porque se estima que José, como era un alto dignatario, murió y fue embalsamado. Y después la Biblia dice que cuando ellos salen se los llevan. Entonces él, mirando por fe el futuro, dice, un día ustedes van a salir de aquí de Egipto. Dios va a cumplir su promesa. Y cuando llegue ese día, no se olviden de llevar mis huesos a la tierra prometida. Entonces, esto nos hace a nosotros aprender lo siguiente. Lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. Lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Puede ser que se demore un poco, porque Dios no funciona en tu tiempo ni en el mío, pero lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir, porque era una promesa hacia el futuro. Pero imagínense, la vida de José tremenda. Y aquí estamos haciendo un repaso muy rápido. Hijo predilecto, vendido por sus hermanos como esclavo, llega como esclavo a Egipto, lo acusan falsamente, cae en la cárcel, pasa varios años en la cárcel, y luego Dios lo saca milagrosamente de la cárcel y lo convierte en el segundo después del faraón, se convierte en el gobernador, en el brazo derecho, en el fondo era el que mandaba en Egipto. El faraón se dedicaba a recibir el honor y la honra y la pega la hacía José. Y todos sabían que el trabajo lo hacía José. Y entonces llegan sus hermanos por la hambruna y Dios usa ese conflicto para traerlos a la tierra de Egipto y para que se multipliquen. Entonces te quiero decir algo. Dios siempre está actuando. Dios siempre se está moviendo. Dios siempre está trabajando. Como dice la canción, aunque tú no lo ves, Dios está actuando. Él se está moviendo. Por eso tú estás aquí hoy día. Porque no fue la invitación, no fue tu familia. Dios te trajo. Dios te trajo. Y entonces la palabra de Dios al versículo 23 salta a la vida de Moisés. Hay un salto del orden de más de 300 años entre el versículo 22 y el versículo 23, porque Moisés aparece en el 1500 a.C. y José está como en el 1800 a.C., 1750, y entra a la historia bíblica de la fe Moisés. Y dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Han pasado ya cerca de 400 años desde el momento en que los primeros israelitas entran a Egipto y entraron 70 personas, dice el relato bíblico. Y ahora son una nación, ahora son más de 1 millón, tal vez 2 millones. Y el nuevo faraón dice, esto está complicado, esta gente se va a apoderar del país y los esclaviza y además da un decreto y dice, todo niño varón judío que nazca tiene que morir. Era un exterminio, ese sí que era un genocidio, porque el diablo, para detener el propósito de Dios, está dispuesto hasta a matar a los niños en el vientre. Dios nos ayude para detener el propósito de Dios. Y entonces los padres no tuvieron miedo
del decreto del rey que les podía costar la vida del faraón. Hay veces en que la fe te va a llevar a situaciones de vida o muerte, pero tú siempre tienes que hacer lo correcto de acuerdo a la palabra de Dios, porque en eso Dios te va a sacar adelante y te va a bendecir. Le vieron hermoso, lo escondieron por 3 meses sin tener temor del faraón, y Dios estaba actuando. Lo pusieron ahí en el canasto y vino la hija del faraón que no tenía hijos y lo recogió y lo crió casi como faraón. Dios tenía el control sobre la vida de Moisés, así como tuvo el control sobre la vida de José. La cámara de fe del Espíritu Santo salta ahora a la vida de Moisés, y ya Moisés nace y sus primeros meses son un milagro de fe, la fe de sus padres. No tuvieron temor de esconderlo, porque Dios iba a usar a Moisés para cumplir la promesa de que tenían que salir de Egipto. ¿Tú sabes que Dios tiene algo para ti que tú vas a hacer y que tú tienes que creerlo? Hay una persona en este planeta a la que tú le tienes que hablar de Cristo, al menos. Y Dios te va a usar para eso, para empezar, para muchas cosas más. Por lo tanto, tienes que tener una actitud de creer en el Señor, de lo que Él va a hacer contigo. Una actitud de fe, de creer en lo que Él va a hacer contigo. Y por lo tanto, no tengamos temor, hermanos, de lo que Dios está haciendo en nosotros. Y yo sé que hay problemas, yo sé que hay dificultades, yo sé que hay cosas que se ven imposibles hoy día. Pero te quiero decir que por la fe creemos que en el diccionario de Dios la palabra imposible no existe. Lo voy a volver a repetir. Por la fe creemos que en el diccionario de Dios la palabra imposible no existe. Y miramos más allá de esta vida, miramos a la eternidad. Porque la vida es corta, la vida se va rápido. Tú estás aquí hoy día y mañana ya no estás. Pero lo que va contigo a la eternidad es tu fe. Entonces, los padres de Moisés tomaron una decisión de fe, desobedecer esa orden pecaminosa que era matar a sus hijos. Tomaron una decisión de fe y lo escondieron por 3 meses y luego lo pusieron en el río. Poner a tu hijo en el río, oiga, eso sí que es fe. Yo no sé si los que han sido padres en algún momento, alguna vez se le perdió su hijo. Levante la mano al que alguna vez se le ha perdido un hijo en algún lado. Creo que no existe mayor dolor del alma que tu hijo pequeño desaparece del lado tuyo. Y a uno no le importa nada, no le importa lo que la gente diga. Uno se pone a llamarlo, a gritar, a moverse, no le importa nada. Es como un hierro caliente que está en tu corazón hasta que tú lo encuentras. ¿Sí o no? Y qué bueno que lo encontramos, ¿cierto? Hasta Jesús por ahí se pegó una perdida, ¿no es cierto? Sus padres lo buscaban desesperadamente. Entonces, entregar a su hijo a los tremendos cocodrilos del río Nilo, eso es fe. Por eso la Biblia lo pone aquí, porque en la vida te vas a encontrar con tremendas dificultades y desafíos. Pero si tú crees, Dios no se va a detener en los desafíos y en los problemas. Y entonces dice que no temieron los padres el decreto del rey. Y luego, el versículo 24, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. En algún momento él se da cuenta de que él es judío. En algún momento, en medio de todo el conflicto que ocurre allí, porque ya estaba la nación en un tema de conflicto, él se da cuenta de su identidad como judío y se da cuenta del Dios verdadero. Porque, ojo, Egipto era como los Estados Unidos del mundo en esa época. Uno podrá decir muchas cosas, pero todavía esa nación del norte es una potencia. Y usted cuando entra a Estados Unidos y ve el águila ahí pasando la inmigración y te dicen en inglés, welcome to the United States of America, bienvenido a los Estados Unidos de América, usted siente el impacto espiritual de que entró al imperio, porque tienen el águila igual que el imperio romano. Eso era Egipto, eran los Estados Unidos de Egipto. Entonces en algún momento descubrió quién él era y ojo, ellos tenían una característica, tenían toda clase de dioses. Hasta los faraones los declaraban Dios. Hasta el día de hoy existen los grandes templos egipcios. Así que el paso de fe de Moisés, de ser el tercero o el cuarto en la dinastía, o el quinto, o en los 10 primeros, entre millones de personas, y reconocerse que era parte del pueblo esclavo, no solo fue un tema cultural,
sino que también fue un tema de fe, un tema de confianza en el Dios verdadero, que cuando él reconoce su identidad, él se recuerda que le habían enseñado del Dios de los judíos, de los hebreos, el Dios de Abraham, porque así se comunicaba en esa época la verdad. Y así se presentaba Dios: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Tremendo, ¿no? Entonces, él decide creer en el Dios verdadero. Deja de adorar al sol, a Amon-Ra, a Osiris, y comienza a adorar al Dios verdadero. Y dice que rehúsa llamarse hijo de la hija de Faraón. Es decir, él toma una decisión de vida. Y la fe implica eso, hermanos, tomar una decisión de vida. Pongo mi fe en el Dios del cielo. Creo que el Señor Jesucristo es mi Salvador. Creo en la Biblia como la palabra de Dios. Me comprometo a dejar el pecado, las amarras, las cosas que le hacen mal a mi cuerpo, las malas influencias, las malas relaciones, las personas que tienen agenda de maldad. Porque usted tiene que tener cuidado. Hay gente que no vive por la fe y que no teme a Dios y tiene agenda de maldad. ¿Sí o no? La Biblia dice que en su cama piensan maldad, maquinan lo que va a hacer. Está escrito en los libros poéticos de la Biblia que Dios se va a encargar de esos que en su cama piensan maldad, están pensando. Entonces él, por la fe, Moisés hace este viaje desde la cultura egipcia a su pueblo hebreo, asumiendo su identidad como hijo de Dios. Entonces Moisés nos muestra algo tremendo. Es un ejemplo de este viaje que hacemos del pecado y del mundo al reino de Dios. Asume tu identidad como hijo de Dios por la fe. Asume tu identidad como hijo de Dios por la fe. Asume que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Cree que tú le importas a Dios y que Él no te va a dejar solo. Y deja de juntarte con aquellos que tú sabes que tienen agenda de maldad, que no te van a hacer bien, que te van a llevar por un camino de destrucción. ¿O estoy equivocado? Dios nos ayude a reflexionar en su palabra, porque mientras más rápido hagas este viaje, estoy hablando en el sentido espiritual ahora, desde Egipto a la tierra prometida, desde el mundo con sus delitos y pecados al reino de Dios, más rápido vas a vivir en la bendición de la paz espiritual, de la sanidad interior y de la conciencia nueva. Porque me acuerdo lo que dice Jesús: ¿de qué le sirve al hombre ganar todos los tesoros de esta tierra y perder su alma? Qué triste sería pasar la eternidad y descubrir que estamos perdidos. Por eso es necesario que hagamos lo más pronto posible este viaje de fe como lo hace Moisés, rehusando ser egipcio, rehusando ser hijo de la hija del faraón y viniendo a vivir con el pueblo hebreo. Es un viaje de fe desde el mundo y sus placeres al reino de Dios. Y Dios te va a ayudar, porque, mire, he sido pastor por más de 40 años. Vengo siendo pastor antes de tener pelo blanco en mi cabeza. Comencé pastoreando a los 18 años a mis compañeros de universidad, cuando estudiaba mi profesión. Y he visto la naturaleza humana, y he visto que esos placeres mundanos son por un rato, y luego la destrucción sigue a la persona toda la vida. Así que ten cuidado cuando aparezcan los malos a ofrecerte cosas, a decirte: vívelo, pásalo bien, tómalo, máscalo, o fúmalo, trágalo, lo que sea. O como dicen por ahí, ¿no es cierto?, que después de esta vida no hay otra, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude a seguir el ejemplo de Moisés. El ejemplo de Moisés es un ejemplo tremendo de conversión, de enfrentado a su realidad y su situación, darse cuenta que él necesita al Dios del cielo y que lo necesita de tal manera que él no puede vivir sin ese Dios del cielo y sin la fe del Dios del cielo. Y por eso el autor del libro de Hebreo le va a dar varios versículos a la vida de Moisés, porque a algunos les dio solo uno. Le va a dar varios versículos, porque después Moisés va a establecer los fundamentos, la constitución legal de la nación de Israel. Va a establecer la ley, va a ser junto a Elías el gran líder, el gran profeta. Moisés y Elías en la Biblia. Y miren lo próximo que dice el versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Oh, qué fuerte este versículo. Hizo una elección, escogió
caminar una vida cristiana, caminar con el pueblo de Dios. Y es más, dice ser maltratado con el pueblo de Dios. No le importó la consecuencia de perder su estatus, su clase social, de perder su lugar en la cultura egipcia. Por la fe le hizo este viaje hacia el reino de Dios, vino a ser parte del pueblo de Dios, y eso tuvo un precio. Ser un discípulo del Señor Jesucristo implica pagar un precio. A Cristo, nuestro Rey y Señor, le costó la vida en la cruz. No te van a aplaudir por ser cristiano, porque están muertos en sus delitos y pecados. No te van a aplaudir, no te van a decir: ¡uy, qué bueno que eres cristiano, te felicito! No te van a decir: qué bueno que vas al templo, a la iglesia. Te van a decir: corta con esas locuras, vive la vida, pásalo bien, tú eres joven, todavía te queda vida, disfruta. Tremendo, cae de ser casi un faraón a ser parte del pueblo de los esclavos. Pero él es movido por la fe. Él todavía no tiene su llamado y su misión, pero él sabe que algo hay. Y sabe que el Dios que dio origen a su pueblo es poderoso. Está viendo, ha escuchado la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José. Porque ya les dije que está como a más de 300 años de distancia de José. O tal vez 250 años. Y él hace este viaje de fe y se junta con el pueblo de Dios. Se mete al reino de Dios. Y su elección le implica maltrato. Quiero que piensen esto, su elección le implica maltrato. El mundo está culturalmente enfermo, esquizofrénico. Hay una esquizofrenia cultural, porque el mundo sin Dios está enfermo. Entonces dice la Biblia que Moisés, al tomar la decisión de ser parte del pueblo de Dios, va a recibir maltrato. Ahí está la palabra. Va a ser maltratado. Lo van a maltratar. Y claro, seguramente sus amigos faraones se burlaron de él, le dijeron: estáis locos, no entráis más acá, a este club tú no entras más. Tremendo, ¿cierto? Y mire cómo termina el versículo: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Deleites temporales del pecado. Hace su viaje de fe desde Egipto al pueblo de Dios. Por la fe ingresa al reino de Dios, pero eso implica una elección que trae consecuencias, que trae maltrato. Pero él elige eso, ser parte del pueblo de Dios, y viene como dice ahí el versículo: antes que gozar, ¿no es cierto?, de los deleites temporales del pecado. El pecado tiene buen sabor, por eso la gente peca. El pecado viene envuelto en papel de regalo, en papel celofán, viene con un hermoso aroma. El pecado no tiene inicialmente nada feo. El problema es que cuando tú participas del pecado y lo gozas, el pecado se apodera de ti y te hace un esclavo. Y lo que antes era un placer temporal se convirtió en una maldición. Tremendo. ¿Usted cree que la gente que está esclavizada en la droga no quisiera salir? ¿O los que están con los vicios distintos de toda naturaleza? Llega a ser una situación de esclavitud extrema. En mi rol de pastor hace muchos años atrás, más de 20 años atrás, hablé con una persona que había estado involucrado profundamente en el vicio de la droga cocaína. Y me contaba que comenzó con un poquito. Y después ese poquito creció. Y después dice que pasaba días sin dormir ni comer, días completos. 3, 4, 5 días, imagínense. Y para poder balancear el cuerpo se tomaba litros de whisky. Y llegó a una etapa, me decía, esto me lo contó en forma real, que miraba a las personas y las comenzaba a ver como monstruos. Empezaba a hablar con usted y de repente se veía hablando con una calavera. Estaba hablando con otra persona y veía un demonio. Y el placer inicial que le trajo la droga se convertía en una maldición. Hay unas imágenes espeluznantes de unas áreas de la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos, y Filadelfia es una ciudad que fue fundada por gente cristiana, que le pusieron el nombre Filadelfia en honor a la iglesia Filadelfia de Apocalipsis. Y ahí el fentanilo, que es una droga baratísima y es tremendamente destructiva, ha creado una generación de zombies. Y los videos me espantan. Por eso debemos orar para que Dios detenga a los traficantes de droga. Entonces me impacta esta frase que dice: los deleites temporales del pecado. Así que te invito a pensar bien esto. ¿Qué cosa hay en tu vida que tú sabes que no agrada a Dios
y que tú tienes que sacar de tu vida. Hermanos, Dios no está en contra de que te diviertas o te rías o lo pases bien sanamente. ¿Me explico? Sanamente. Pero hay situaciones que traen deleite temporal y son pecado. Dios nos ayude. Entonces la vida de Moisés y la vida de José nos muestran los resultados de la obediencia a Dios en la fe. Si yo obedezco a Dios y tengo fe en el Dios del cielo, el Señor va a estar conmigo y me va a cuidar. Y sabes, se lo digo por lo siguiente: yo ya tengo suficiente vida para poder hablar de mis propias experiencias, y lo que les puedo decir es que cuando he clamado al Dios del cielo, Dios me ha contestado. Dios me ha contestado. Y he visto el resultado de vivir una vida de fe y el resultado de ver las vidas de desobediencia. Y yo te quiero invitar hoy día a hacer este viaje de fe desde el mundo sin Dios al reino de Dios. Si tú no crees en Cristo, te quiero invitar hoy día a creer en Cristo. Quiero invitarte a poner tu fe en el Dios del cielo. Quiero invitarte a decirle a Dios: Dios, aquí estoy. Ayúdame. Te necesito. No quiero gozar los deleites temporales del pecado. Estoy dispuesto a pagar el precio que significa ser tu hijo o hija. Estoy dispuesto a servirte, seguirte. Estoy dispuesta, si usted es dama. Y entonces Dios va a hacer la obra en tu vida. Y entonces esos problemas que tienes encima van a tomar otro color y otra forma. Porque hay rocas que solo las mueve Dios. Y se mueven con fe. Si tuvieses fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: muévete y échate al mar. Y se movería. Hemos venido a Cristo. Nos hemos convertido al Señor. Sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero ahora tenemos el desafío de ser verdaderos discípulos. Discípulos de fe viva que llevan fruto haciendo lo que Dios les ha llamado a hacer. Discípulos de fe viva que llevan fruto haciendo lo que Dios les ha llamado a hacer. En realidad, necesitamos vivir una vida de fe. Los problemas que tú tienes ahora y las necesidades que tienen ahora solo encuentran solución en tu confianza en Dios y en tu fe. No significa que si no tienes trabajo no vas a buscar trabajo. No significa que si estás enfermo no te vas a tomar los remedios, no. Creemos que Dios sana. Y Dios puede sanar con un milagro instantáneo, o Dios te puede sanar con los remedios, pero Dios va a sanar porque Dios es el que hizo el diseño del cuerpo. Por eso cuando te cortas y te pones un poco de alcohol y una venda, un parche curita, la carne se te cierra porque hay un diseño de Dios. Eso es un diseño de Dios. Pero hay situaciones, hermanos, que requieren fe. Hacer este viaje de fe que hace Moisés, una fe que viene desde Abraham traspasando generaciones, una fe que está dispuesta a pagar el precio, el vituperio, una fe que está dispuesta a venir desde el mundo al reino de Dios, una fe que está dispuesta a renunciar a los deleites temporales del pecado para vivir una vida que agrada a Dios, una vida que agrada a Dios. Esta es la palabra del Señor para hoy. Tómala, recíbela, aplícala a tu vida. Estimados amigos, Dios les bendiga. Les habla la hermana Indri Cortés de Alvarado desde Dallas, Texas, para hacerles una invitación muy especial. Si usted vive cerca del paradero 14 de Vicuña Maquena, en la Florida, en Santiago, y nos está congregando, puede visitarnos en Nuevo Pacto, Iglesia y Ministerio, la iglesia detrás de este programa de radio. Por 22 años hemos estado anunciando la palabra profética y queremos invitar a aquellos auditores que nos están congregando, que tienen la necesidad de recibir la palabra de Dios, que nos visiten. Pueden venir a vernos a la calle Perpetua Freire 271, Comuna de la Florida, los días domingos a partir de las 11:30 horas, horario de nuestro culto general del día domingo. Si usted quiere ser un discípulo de Cristo, le esperamos. Somos una congregación pequeña, sin ningún otro compromiso sino el de ser discípulos del Señor Jesucristo y enseñar la verdad de la palabra de Dios. Para mayor información, visite nuestra página web www.profeciashoy.cl.
A continuación, estimados amigos auditores, nuestra sección de noticias proféticas para esta semana. La noticia de la semana. Como todos ustedes saben, la situación está centrada en la crisis de guerra en el Medio Oriente. En particular, la guerra continúa de una manera tremenda y lo que vamos a ver es cambios profundos en la geopolítica del Medio Oriente y del mundo, sin considerar lo que en este momento ya está pasando con el precio de los combustibles. En este sentido, todos los medios de prensa reportan y el diario elespañol.com en su sitio en internet nos dice: Estados Unidos e Israel atacan la planta nuclear iraní de Natanz, el centro clave de su programa de enriquecimiento de uranio. La Organización Internacional de Energía Atómica destacó que no se prevén consecuencias radiológicas ni se ha detectado ningún impacto adicional en la instalación. Y se agrega: las autoridades iraníes han confirmado que Estados Unidos e Israel han lanzado un ataque contra el centro de enriquecimiento de uranio Shahid Ahmadi Roshan en la céntrica provincia de Natanz, sin que de momento haya constancia de una fuga de material radioactivo. Y han dicho los iraníes: no hay constancia de ningún problema ni fuga de materiales radiactivos en este complejo y no hay peligro para los residentes de las áreas circundantes. Bien, dejamos la lectura de esta noticia hasta acá para proceder a comentarla. Evidentemente, estimados amigos auditores, esta guerra en el Medio Oriente es una guerra que está en un punto muy álgido y que en cualquier momento se puede salir de control. Hay tremendas tensiones entre las naciones. Diariamente Estados Unidos e Israel bombardean a Irán y por su parte Irán está lanzando misiles hacia Israel causando gran daño y hacia los aliados de Estados Unidos en la zona del Golfo Pérsico en el Medio Oriente. Caen misiles por todas partes y la situación es crítica. Y esta noticia nos informa que tanto Estados Unidos como Israel bombardearon una de las zonas de plantas nucleares de Irán, lo que se denomina el programa nuclear iraní en la ciudad de Natanz, en donde está prácticamente el centro del enriquecimiento de uranio de Irán. Y en este sentido lo que se ha visto es que aparentemente no hay escapes de radioactividad ni de ningún peligro para las comunidades que están allí cerca. Eso es lo que se informa ahora. Sin embargo, es muy simbólico y muy fuerte lo que nos dice la noticia. Tanto Israel como Estados Unidos siguen golpeando a Irán y golpeando su programa nuclear. El objetivo profundo de esta guerra, tanto de Israel como de Estados Unidos, es paralizar el programa nuclear de Irán y probablemente no se van a detener hasta que esto ocurra. Ahora bien, desde el punto de vista profético, cuando esta guerra termine, si es que termina, estimados amigos, lo que vamos a ver es una reconfiguración completa de los balances de poder en el Medio Oriente. Y van a haber muchos cambios y situaciones que nos van a llevar a un escenario profético a punto de entrar a los días de la tribulación, a punto de la necesidad de firmar acuerdos de paz y de seguridad, y probablemente con la aparición del mediador que podría ser el anticristo. Estamos en un momento profético muy especial en donde debemos orar por Israel para que se vuelvan a Cristo, por los iraníes para que Dios tenga misericordia de ellos, seguir orando por las otras naciones del Golfo Pérsico, del Medio Oriente, seguir orando para que Dios tenga misericordia de los gazatíes y también de los libaneses que siguen siendo controlados por el grupo terrorista Hezbollah. En realidad, estimados amigos, todavía no sabemos cómo va a decantar toda esta situación de guerra en el Medio Oriente, pero va a cambiar completo el panorama allí. Vendrán nuevas alianzas, nuevas figuras de relación, y es posible que esto sea una de las últimas grandes guerras antes de los días de la tribulación y antes de las grandes batallas de Ezequiel capítulos 38 y 39, las batallas llamadas de Gog y Magog y la invasión de Israel
por el norte de su territorio. Estamos viendo ante nosotros la palabra de Dios hecha realidad. Dios nos ayude a estar preparados para el arrebatamiento. El programa de radio que usted ha escuchado es una presentación del Ministerio de Radio Profecías Hoy. No olvide visitarnos en www.profeciashoy.cl para saber más acerca de nuestro ministerio.